Bueno chicos, pues he hecho otro descubrimiento y es que en Firefox no va, pero en Chrome sí. Y como en Chrome sí que va, que yo puedo perfectamente darle zoom o quitarle zoom o lo que sea, incluso cambiar la vista de satélite, tal como me indicaba aquí abajo. Pues ahora sí que vamos a hacer la visita guiada. Bueno, nos dicen que hagamos clic en mapa. Aquí nos dice que busquemos Sushi Boston. Vamos a hacerle caso. Aquí dice que los resultados que aparecen, es decir, a la derecha en el mapa, tal como nos decía antes, ahora los resultados de búsqueda se etiquetarán directamente en el mapa. Los resultados más relevantes tienen un tamaño mayor y los iconos únicos te permiten identificar el tipo de empresa al instante. O sea, los iconos estos de que se ven aquí, que se refiere. Bueno, a eso se refiere. Lo han mejorado bastante. Descubre el mundo con tarjetas de información. Las nuevas tarjetas muestran información útil sobre las empresas, reseñas y valoraciones. Asimismo, puedes utilizar el acceso directo a las indicaciones sobre cómo llegar a tu destino. Me he perdido. A tu destino, o añadir sitio marcadores y guardarlo para más tarde. Sumérgete en el Street View y en otras imágenes disponibles con tan solo un clic. Pues esta es la tarjeta de información. Por ejemplo, vamos a guardar. A ver luego cómo lo recuperamos, a ver si nos lo dice. Vamos a ver el interior. Y se puede ver. Ahí está la salida. Con lo cual no se puede decir que ahora salimos y nos vamos a la calle. Pues muy bien. Y para entrar a un restaurante no existe indicativo ninguno, o eso creo, de que podamos entrar allí, pero bueno, simplemente probando pues se puede. No obstante, si hacemos clic en algún otro sitio, vamos a probar. Vale, que solo podemos movernos. Vale, vale, ya. Eh, Vamos a ver el Street View, ¿qué tal?
esto todo igual y las fotos. Te digo yo que serán las de las de las del Street View básicamente. Nos dice que en el cuadro de búsqueda hagamos clic en la X para borrar los resultados en esta X. Contempla el mundo desde cualquier ángulo. Explora Street View de corridos fotográficos y otras imágenes en el carrusel que aparece en la parte inferior derecha de la página. También puedes hacer clic en cualquier parte del mapa para acceder a las ubicaciones disponibles en Street View. El carrusel contiene imágenes interesantes de esta zona. Vamos a ver. Por ejemplo, Boston University. Parece que has descubierto algunas imágenes. Para continuar el recorrido, haz clic en el botón volver al mapa. No sé a qué se referirá esta foto. Bueno, está muy bien. Descubre una nueva perspectiva. Después de descubrir una sencilla forma de llegar a una dirección y de utilizar Street View, puedes explorar las imágenes de satélite. Haz clic en el botón satélite para que aparezca a continuación. Bueno, perdón. A ver qué dice. Tu sistema operativo o navegador actual solo admite el modo básico del nuevo Google Maps, aunque no podrás acceder a todas las funciones 3D. Por ejemplo, los edificios de la vista tierra. Puedes explorar vistas de satélite y otras imágenes. Más información. Voy a ver. El modo básico del nuevo Google Maps no incluye ninguna de las funciones en 3D incluida en la vista de la Tierra. Sin embargo, puedes acceder al mapa de satélite. El modo básico está habilitado de forma predeterminada en algunos navegadores y sistemas operativos antiguos, así como los navegadores no compatibles con WebGL o en sistemas en los que se ha determinado que WebGL es inestable. Puedes saber si estás en modo básico. Usa el indicador modo básico en la esquina inferior derecha en el mapa. Yo aquí no veo nada, pero vamos, nada de nada. De todas formas, el modo básico ya es bastante, pero bueno. Para poder ejecutar la versión completa de Google Maps en tu ordenador con imágenes 3D, el sistema debe cumplir que una versión en uno de los siguientes navegadores: Google Chrome para Windows y Mac y Firefox para Windows y Mac. Uno de los siguientes sistemas operativos, como por ejemplo MacOS,
18.3 o superior, Windows Vista 7 u 8 y Chrome OS. Y la tarjeta gráfica con los controladores actualizados. Para saber si estás en el modo básico, buscando el indicador modo básico en la esquina inferior derecha del mapa, Internet Explorer y otros navegadores que no son compatibles con WebGL no pueden ejecutar la vista en 3D. Bueno, pues a ver. Nada, por lo visto estamos en modo básico. Vamos a ver monumentos importantes como París, la Torre Eiffel. Dejé bien así, vale. Por cierto, nunca la he visto en Google Maps. No. Me aparece como aplastada o algo, no sé. A ver. No, pero de todas formas, cuando pones el modo Street View, parece que te vaya a comer o algo. En fin, sigamos. Que nos hemos enrollado. Siguiente. Anímate a explorar sitios nuevos. Puedes acceder a este recorrido en cualquier momento a través del botón Ayuda y Observaciones situado en la parte superior derecha de la página. Asimismo, puedes encontrar otros enlaces que pueden resultarte útiles. Puedes compartir tus opiniones sobre el nuevo Google Maps o notificar errores. Nos encanta recibir comentarios. En el centro de asistencia puedes obtener información sobre las funciones, como por ejemplo indicaciones e información sobre transporte público. Puedes inhabilitar funciones de forma temporal o permanente. Bueno, ya que les encanta dar observaciones, voy a informar un problema de datos. No. Observaciones. El nuevo Google Maps no va en Firefox. Y voy a mandarles mi post. Ya está. Haz clic y arrastra el cursor por la página para ayudar a entender tus observaciones. Puedes mover este cuadro de diálogo si te molesta. Ay, hombre. Lo mejor se lo envío desde el navegador de Facebook. Siguiente.
enviar. Mira, el problema es que lo renderiza en WebGL cuando lo tendré que renderizar en Canvas. Pero tened en cuenta que si nosotros nos vamos aquí, o sea, es un error de que, vamos, digo yo, no sé si funcionará o no, pero si nos vamos aquí al modo Canvas, al modo básico, y ponemos Alicante, nos lleva a Alicante tal como, así que el error es el, el que no detecta si es Linux, Windows o Mac cuando está en Firefox. Vale, ese es el problema. Así que para documentarlo bien, pues voy a aquí pondré el descubrimiento del error, que por cierto no puse el vídeo a mano. Y con esto ya terminamos de ver el Google Maps. La conclusión que saco es que está bastante mejorado, aún no pudiendo usar el modo básico, que ya de por sí ya es bastante. Deja de lado, por ejemplo, a servicios como Foursquare. A ver que encuentre alguno. Está empezando a dejarlo de lado, ya que mira, por ejemplo este. A este venía yo y sale y se puede ver información sobre él. Aquí está, Santo Domingo. O a este, a ver, satélite, es casi más claro mejor. A este de aquí, si no recuerdo mal, esto por aquí, bueno, me da igual. A este también solía ir yo, y de hecho sigo yendo. Pero que vamos, que para que veáis que vamos, que no son, que no lo han puesto al tuntún todo esto de los restaurantes. Bueno, esto es lo último que quería comentar. Y en fin, hasta otro vídeo que nos veamos. Adiós.